Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el tema de las primeras comunidades cristianas y su expansión, es decir, cómo fueron predicando algunas personas la palabra de Dios, ¿no? En pequeños grupos y entidades donde estaban las personas, y de esta manera pues cómo se fue expandiendo todo ello, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? Es un grupo organizado para asegurar eficiencia en su funcionamiento. Se traza un plan de trabajo donde esboza las metas a lograr en un corto, mediano o largo plazo. Efectivamente, esto es como un proyecto vital, ¿no? O también puede ser un proyecto profesional, o un proyecto o una visión. La visión es a futuro, como sabemos. Entonces Dios tuvo también, igual que un grupo organizado, tuvo también a sus apóstoles, ¿verdad? A sus seguidores, a sus hombres de confianza. Entonces, como ya había formado un grupo, este plan que él trazó a corto y mediano y largo plazo fue pues que estas personas predicaran la palabra y compartieran esta palabra de Dios con las demás organizaciones y con las demás comunidades, y así hasta lograr que todo el mundo se entere de su existencia y que todo el mundo pues tenga esa religión, ¿verdad? Entonces pasamos, ¿qué dice? ¿Cuál era la misión de los apóstoles? Como vimos, era entender el estilo de vida de Jesús en primera instancia. Como vemos en la imagen, primero estuvieron junto a Dios, luego dar testimonio a los que habían visto y oído de Jesús. Ahí vemos que esos apóstoles se alejan, pero ya con unas segundas personas hablándole y de alguna otra manera compartiendo esto, ¿no? Estableciendo un dogma más en su vida de las otras personas, y de esta manera pues Dios estaba cumpliendo con la visión y la meta o el objetivo que tenía. ¿Qué nos dice además? Ser fieles al evangelio y transmitirlo aún a los paganos, es decir, eh, tener una lealtad bastante fuerte. Si ellos habían elegido andar con él y escuchar la palabra y y respetarla y apoyarla, debían defenderla también. Al defenderla, tenían que ser leales y fieles a esto que habían elegido ellos, porque no habían sido obligados, ¿no? Y no diferir o no diferenciar, ¿no? En que le cuento solamente o le doy estas ideas, lo instruyo, la palabra de Dios solamente a personas que parecen que son convencibles o que parecen ser buenas, pero no a las personas malas. Entonces ahí por eso dice transmitirlo aún a las personas paganas. No importaba la clase de persona que eras, lo que importaba era que tú creyeras en Dios, de que cambiaras tu vida de alguna manera y que también cultivaras esto y sigas, al igual que los otros, predicando por otros lados, ¿no? Esa era lo que era la misión de los apóstoles. Ahora, las comunidades que primero se fueron convenciendo. El primero fue Jerusalén, ¿no? Es la primera comunidad. Hubo una pelea entre hebreos y helenistas, ¿no? Y ahí fue Saulo fue el que pasó a ser perseguidor de cristianos, ¿no? Por ejemplo, a ese lugar entre la pelea, Saulo era la persona que predicaba, ¿no? Pero esas dos comunidades, algunos apoyaban, pero hay algunos que no la apoyaban. Entonces, ¿qué hacían? En ese tiempo no se creían, ¿no? Pensaban que estaban locos y que se les había metido el demonio y por lo tanto deberían morir. Entonces, por eso le persiguieron a él, ¿no? Y él fue el primer predicador ahí. Ahí dejó legados que al final pues Jerusalén sí se convirtió en un lugar muy religioso. Antioquía, ahí la iglesia comenzó a llamarse católica, ¿no? Gracias a Pablo, es el que hace viajes para predicar. Él llega ahí, predica accesiblemente, no hubo grandes diferencias ahí. Por eso Pablo sigue su camino por Corinto,
¿no? Fundada también por Pablo, dice, donde se desarrollan grandes oradores, intérpretes y los que tenían don de curación. En este lugar, ya pues, si bien es cierto, él deja grandes oradores, pero Pablo ya en Corinto fallece, lo decapitan, inclusive por las cosas, por el evangelio que perseguía, pero ya había dejado legados. En Roma, dice que facilitó la evangelización con posibles geográficas y materiales ofrecidos por el imperio. Pero Roma apoyó después de varios años, no desde primera instancia. Es decir, tuvo que llegar, digamos, una persona idónea al reinado o al trono para que Roma realmente facilitara la evangelización, porque anteriormente pues no lo hacían, al igual que Jerusalén, Corinto y Antioquía, pues había una parte que no ofendían a estas personas, inclusive igual a Jerusalén pues los perseguían para matarlos. La persecución y los decretos anticristianos, ¿no? Vemos ahí a Nerón. Nerón fue un emperador. Todo esto es en Roma, como les decía, tenía que llegar todavía Constantino, ¿no? ¿Quién fue Nerón? Fue el primer emperador que persiguió a los cristianos y decapitó a Pablo, ¿ves? Ahí vemos que Pablo fue decapitado, ¿no? Enfrente de toda la población, y fue Nerón quien lo hizo, ¿no? Porque estaba en desacuerdo con lo que él predicaba. Diocleciano fue la más sangrienta, dicen, ¿no? Condenaba a sacrificios o a las minas o a muerte a los cristianos, ¿no? Esas personas que decían que ya eran seguidores de Dios y probablemente los que Pablo había dejado como legado, pues realmente también estas personas sufrieron grandes consecuencias, ¿no? Pagando con su vida. Hasta que llegó Constantino. Constantino es el primer cristiano, el primer emperador cristiano, ¿no? Él dividió el imperio en 4 partes, ¿no? Y también en 7 comunidades. Entonces, de esta manera, él poco a poco fue conquistando cada parte, ¿no? del imperio, y de esta manera pues se convirtieron en cristianos. La gran mayoría, claro que no todos, pero ya no había esas matanzas tan sangrientas ni esas persecuciones a cristianos. No era un castigo creer, ¿no? en Dios. Y dice aquí, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, ¿qué función cumple? Función la igualdad de dignidad a todos los hombres, no diferenciar si tú eres pobre, rico, alto, bajo, moreno, blanco, ¿no? Ellos tienen que tender la mano, orientar y direccionar, y también darnos el encuentro con Dios sin importar nuestras diferencias. La justa repartición de los bienes, ¿no? A eso también tiene que hacer, ese es un papel muy importante que pues los padres de la iglesia tienen, ¿no? Otro es la comunidad cristiana, es decir, crear siempre una comunidad que crea en Dios, ¿no? Que haga obras por Dios, que manifieste de alguna otra manera las palabras, y no solamente que demostremos con palabras, sino también con acciones la palabra de Dios. A todo esto, chicos, muchas gracias. Esa fue la clase de hoy. Espero que saquen algo importante de esto, ¿no? De que tuvo que pasar muchas cosas para que en realidad Dios existiera en nuestras vidas y el cristianismo sea aceptado como algo digno de nosotros y sea un dogma aceptado, ¿no? Porque muchas veces la religión otros lo tomaban como algo innecesario, algo que no existía, ¿no? Y anteriormente se creía bastante en dioses, ¿no? Por eso la mitología griega, por ejemplo, Grecia, Roma, crearon sus propios dioses, pero al final, pues, hasta que se aclaró los estudios, ¿no? Y ahora, pues, se tiene en cuenta lo que es la Biblia, ¿no? Como mayor poder para lo que es predicar la palabra de Dios. Y le dejo con esta frase, ¿no? La educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Bien, chicos, eso es muy cierto. Sí, que cuídense mucho y sigan estudiando, no para la preparación, sino para toda su educación, o sea, para su vida misma, ¿sí? Cuídense mucho.